Primera de Corintios, en el capítulo 3 y versículo 16. Quiero que todos estén con sus Biblias en mano. Vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Yo sé que Dios va a hablar a nuestros corazones. Quiero que estemos muy pendientes. Quiero que estén de pie, por favor, un momento. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Dios bendiga a los hermanos que se quedan en casa y nos ven a través de las redes sociales. Pero Dios bendiga más a los que están presentes aquí en esta mañana. Amén, porque no es lo mismo estarlo viendo en el teléfono que estar en vivo y en directo aquí. Aquí nos gozamos, aquí sentimos la vibra de nuestros hermanos, la alegría, la coinonía. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera de Corintios 3:16. ¿Lo tienen, hermanos? ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Quiero que lo volvamos a leer otra vez. Pregunta Pablo: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pueden sentarse. Quiero hablar en esta mañana acerca del tema el maravilloso templo de Dios. El maravilloso templo de Dios. Y quiero, a través de esta palabra, a través de este sermón, decir a todos ustedes que conozcamos la importancia que tiene nuestro cuerpo en el servicio del Señor. Usted sabe que es un tesoro enorme nuestro cuerpo. Dios lo hizo, Dios lo formó y lo hizo con tanta delicadeza que por eso hay que cuidarlo. A veces es lo último que hacemos. A veces no cuidamos nuestro cuerpo, no cuidamos de nuestra salud. Fíjese que entre la historia han existido muchos templos famosos. A través de la palabra de Dios encontramos a muchos templos famosos, pero uno de ellos se llevó, hermanos, el primer lugar de los templos que se hicieron, hablando en el ambiente del pueblo del Señor, y es el templo que construyó el rey Salomón. Dice la palabra que el templo que este hombre construyó, Salomón lo adornó con madera, de la madera más fina, y en algunos lugares dice que lo cubrió con oro puro. El templo de Salomón era, hermanos, el más importante de aquel entonces en el ámbito cristiano, y hacía, le hacía también quizá hincapié y le hacía un tanto de comparación con los templos que tenían las naciones extranjeras. Quiero que vayan a Primero de Reyes y ustedes lo leen en casa. Esta construcción, dice la historia, que duró 7 años. Para construir el templo, Salomón duró 7 años la construcción. Imagínense ustedes, no fue de la noche a la mañana. El propósito para el cual fue construido este templo era para que la presencia de Dios, para que la morada de Dios estuviese en ese templo. De tal manera que cuando Salomón lo dedica, dice: Señor, queremos que estén abiertos tus ojos para que mires a esta casa, que esté atento tu oído cuando tu pueblo se reúna en esta casa y estés atento. Es decir, el templo se hizo con el único propósito que la presencia de Dios estuviese allí. Y Dios aceptó, hermanos, esa dedicación y habitó entre ellos. Dice Primero de Reyes capítulo 9, versículos 2 y 3. Bien, así como Salomón construyó este templo con tanta cosa lujosa, con tanto cariño, con tanto tiempo, 7 años, de la misma manera Dios construyó un magnífico templo en nosotros, hablando del cuerpo humano. Dios hizo, hermano, todo lo que existe. Nosotros leemos la Biblia y la Biblia dice que Dios simplemente decía la palabra y las cosas sucedían. Sea la luz. ¿Y qué pasó? Y se hizo la luz. Y dijo que el mar produzca animales, y los animales aparecieron ahí. Todo Dios lo hizo con la palabra. Pero en el momento de hacer al hombre, dice la palabra del Señor que Dios empezó con delicadeza y empezó a hacer ese muñeco inerte llamado Adán, que significa tierra.
Dios empezó no simplemente a hablar, sino que empezó a hacerlo con sus propias manos. Quiero en esta mañana y solicitarles a ustedes estar pendientes, estar atentos a lo que Dios va a hablar a través de la palabra. Quiero que vayan a Génesis capítulo 2, versículo 7. El templo construido por Dios. Amén. El templo construido por Dios. Génesis 2:7. Dios construyó ese templo con el mejor material. ¿De qué lo hizo, iglesia? Del polvo de la tierra. Era el mejor material para hacernos a nosotros en ese momento. Dice la Biblia, vaya conmigo, Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Polvo de la tierra con sus elementos, por lo menos 4 que sobresalen ahí: oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. O sea que nuestro cuerpo humano tiene todos los componentes de la tierra. Y estaba viendo algunas cosas acá. Dice que tiene 1.5% de calcio. Dice que tiene 1.0 de fósforo, 0.4 de potasio, 0.3 de azufre, 0.2 de cloro, 0.2 de sodio, 0.1 de magnesio, rastros de yodo, rastros de hierro, rastros de zinc. Todo eso tiene nuestro cuerpo humano. No se maravillan ustedes, hermano. Yo, Dios, qué maravilloso es el Señor. Si fuese de hierro no funcionara todo eso. Usted sabe cómo son los robots, ¿verdad? Herméticos. Entonces, el mejor material que Dios utilizó para hacer al hombre fue la tierra. Moldeable. El hierro no es moldeable, el oro no es moldeable muchas veces. Entonces nosotros estamos hechos de polvo, y de hecho al polvo vamos a regresar. Observemos su bonita mano haciendo el maravilloso acto de crear. Yo le digo a ustedes, váyanse a la escena. Váyanse a la escena, porque esto sucedió en la tierra, no en el cielo. Aquí en la tierra se hizo a Adán. Imagínense a ese Dios todopoderoso haciendo ese muñequito, como el alfarero empieza a formar su vasija. Dios empieza a formar a Adán, y él ya tiene una imagen en su mente. ¿Cómo lo va a hacer? Empezó a formarlo poco a poco, y de repente ya estaba la estatua ahí, de tierra. Amén. Úsese la expresión Dios formó al hombre. Formó implica el acto de modelar y dar forma correspondiente o diseñar y aparente con un plano divino. O sea, como que si Dios tiene ahí el plano y dice así lo tengo que hacer, y ya lo había hecho desde antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía el plan o el plano trazado de cómo iba a ser el pastor Luciano. Wow, hermano. Amén. Y yo tenía todo como iba a ser el hombre, así como es. Y si Dios nos hizo a nosotros, entonces ¿por qué estamos inconformes como somos? Hay gente que no se conforma como Dios lo ha hecho, pero Dios te hizo. No te hizo un hombre, no te hizo una mujer. Dice la palabra que el acto, hermano, el milagro de la vida es ese. Entonces Dios nos hizo a nosotros. Imagínense a ese Dios con ese modelo empezar a hacer todas las partes de nuestro cuerpo, hermano. Ese Dios se tomó el lugar para hacerlo. Úsese la expresión también para describir la actividad del alfarero. Vaya a Isaías 49:5. Ahora pues le dice Dios a Isaías. Amén. Ahora pues dice Jehová, el que me formó, oiga eso, desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Ahora pues dice Jehová, el que me formó en el vientre de mi madre. Yo les decía la vez pasada a ustedes
Yo no sé cuántos de ustedes se han detenido a pensar en ese momento, hermano. Ustedes saben que el espermatozoide es una de las células más pequeñas que tenemos nosotros. Pero ese acto de la vida, cuando se une el esperma en el óvulo, y en ese momento sucede el milagro de la vida. Dicen los expertos, y aquí hay varios de medicina, que a los 5 segundos o 8 segundos lo que empieza a palpitar primero en esa gotita de agua es el corazón. El corazón empieza a palpitar en esa gotita de agua. Y después viene Dios en todo el proceso de formación y empieza a formarnos dentro del vientre de nuestra mamá. Y qué barbaridad, hermano. Yo me quedo sorprendido. Pero ¿cómo es capaz Dios de empezar a ver tantos cipotes formándose y que no le falte nada, pendiente de este, pendiente de aquello? Yo siempre pienso cuando nuestra hermana Heidi dice, cuando en el hospital se le llena y dice ella, a veces estoy aquí, estoy allá y por allá y no hay algo que hacer. Y Dios, hermano, ¿cuántos cipotes no se forman en el mundo entero? Y Dios está pendiente de ellos. El salmista dice, tú me hiciste, tú me formaste, y dice, y todas las partes de mi cuerpo estaban escritas en tu libro sin faltar ni una de ellas. Hermano amado, padre de familia que está en esta mañana, no hay cosa más linda que cuando usted va, que su esposa dio a luz un hijo y lo ve y sabe que no le hace falta nada, viene completito. Esa es la obra del Todopoderoso a quien adoramos nosotros en esta mañana. Dios es maravilloso. Él nos hizo, y si Él nos hizo, entonces Él tiene el cuidado de nosotros también. Dar forma y crea todos los órganos. Podemos mencionar algunos de ellos. 206 huesos. Ya dio amén la doctora. 206 huesos. Ahí como 650 a 840 músculos. Amén. La longitud del aparato digestivo anda entre 8 a 10 metros. El corazón, órgano pequeño y maravilloso, de entre 7 a 15 centímetros. Dicen que es un poquito más grande o igual que el puño de su mano. Los pulmones, con sus células de aire que llegan a los 50.800 centímetros y empieza cúbicos, dice ahí. El maravilloso cerebro, son un peso de 1.5 gramos, con sistema de nervios, todos controlados por él. La piel en cada pulgada cuadrada contiene 35 poros para la respiración. Y hermano, yo me quedo sorprendido. De verdad yo me quedo sorprendido de cómo Dios se tomó ese tiempo para hacerte, para formarte. Pero aquí viene lo más sorprendente. Váyanse al mismo capítulo 2:7. ¿De qué servía ese muñeco inerte ahí? ¿De qué servía esa estatua? ¿De qué servía ese muñeco de tierra? No le servía para nada. Pero dice la palabra 2:7, ¿están conmigo? El elemento más precioso, el alimento más sobrenatural, el elemento que le pertenece simplemente a ese Dios. Dice la palabra que mientras está ese muñeco inerte, el Dios eterno, el hacedor del cielo y de la tierra y de todo lo que existe, se acercó a ese muñeco y sopló en su nariz, y en ese momento instantáneamente aquel muñequito inerte se convierte en un ser humano. El soplo de Dios, que en el griego es el roa de Dios, sopló en la nariz, y en ese momento aparece Adán, un ser viviente. ¿Se alegran ustedes, hermanos? Asociado a la actividad creativa, y la tierra estaba desordenada y vacía, hablando en el Génesis 1:2, y las tinieblas estaban, dice, sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estaba desordenada la tierra, estaba vacía. Hebreo, tohu y tohu, así como se ve en el hebreo. Ustedes no saben, yo tampoco. No tenía forma.
La tierra estaba desordenada, la tierra estaba vacía, pero aquí viene la participación de la Trinidad. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios fue el que sopló en la nariz de Adán. Dije ya, es el Ruá de Dios, el que da vida, no simplemente a los seres humanos, es el que da vida a las plantas, da vida a las aves, da vida a toda la creación que Él hizo. El Ruá de Dios, el que da vida. Y en esta mañana, si alguien también necesita vida, Él te da vida a través del Espíritu Santo. No importa la condición que esté, el Espíritu de Dios está aquí para resucitarte a ti también. Denle ese aplauso al Señor en esta mañana. Es un elemento proveniente de la fuente de toda vida, el Ruá, Elohim. Van las tres personas de la Trinidad allí. Las obras de Dios en un sentido absoluto se le atribuyen a cada miembro de la Trinidad, tanto individualmente como colectivo. La impartición de la vida por el Espíritu de Dios, hermano, es el elemento proveniente, dije ya, de la misma deidad de Dios. Dios nos hizo. Este es el instrumento por el cual la chispa de la vida que transferida para su cuerpo el aliento de Dios, es decir, ese aliento equivale a vida. Ese aliento equivale a vida. Sopló en su nariz y en ese momento el hombre se convierte en un ser viviente. Vayan a Génesis 34:3. Ahora se transforma en un ser viviente. Nefes en el en el hebreo. Tiene una variedad la significación de esta palabra, y es que Nefes significa, en primer lugar, corazón, sede de los sentimientos. Génesis 34:3, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Oiga, su alma está hablando del ser viviente, de una persona. El corazón, ser viviente. 12:5 de Génesis. Todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán. Las personas, los seres vivientes. Además, Nefes también es vida. Vaya a Primero de Reyes 17:21. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Oiga eso. Y dice la palabra que el niño resucitó, volvió a la vida. Amén, volvió a la vida. Pero también Dios creó a su imagen y semejanza. Y aquí sí préstenme atención, porque la gente piensa que Dios tiene cuerpo como nosotros. Hermanos, Dios no tiene cuerpo como usted. La imagen de Dios en nosotros no es el cuerpo. Dios es espíritu. Amén. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. El problema es que muchas veces no entendemos las partes de la palabra del Señor cuando habla acerca de que tiene manos, que tiene ojos, que tiene pie. Pero esas son figuras retóricas nomás. Pero no es que Dios tenga un cuerpo, ¿ya? Antropomorfismo se le llama a esa figura retórica que dice los ojos de Jehová, las manos de Jehová, los pies del Señor. Pero aquí hay algo importante que quiero que veamos aquí, y es que Dios creó a su imagen. 1:27 de Génesis. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios le creó, varón y hembra los creó. El hombre debería tener la imagen de Dios tanto en la apariencia exterior como en el carácter también. Apariencia exterior y carácter. Hablando de esta creación, Dios emplea las palabras imagen y semejanza porque su propósito era morar en ese templo que había creado. Es decir, Dios mora en mí, Dios mora en usted a través del Espíritu Santo. Y si ese Ruá de Dios que te dio vida es el aliento de Dios, entonces Dios quiere que nos parezcamos a Él. Levanten la mano los que parecen a Dios. Qué poquito.
Los demás se parecen a su papá y a su mamá. Y he aquí, vaya al versículo 31 de Génesis 1:31. Y he aquí que era bueno en gran manera. Esta era una construcción perfecta. Amén. No se comparaba ni con las pirámides de Egipto. Nadie dijo amén, ¿verdad? Su cuerpo no se compara con otra creación natural. Su cuerpo es una creación perfecta. Perfecta. Los miembros de su cuerpo hacen la función que Dios dejó que hiciesen. Y cuando un miembro de su cuerpo no hace la función que Dios le dejó que haga, entonces el cuerpo mismo empieza a ser disfuncional. No empieza a funcionar bien. Entonces necesitamos entender una construcción perfecta, un templo perfecto. Cada cosa perfecta en su especie. Cada ser correspondía a la meta fijada por el Creador y estaba dispuesto para cumplir el propósito de su creación. Es decir, Dios ve la creación y empieza a contemplar y dice: y vio Dios que todo era bueno. Las aves hacían el propósito por el cual Él las había hecho. Las plantas hacían el propósito por el cual Dios lo había hecho. El hombre estaba haciendo en la dispensación de la inocencia el propósito por el cual Dios lo había hecho. Y Dios dice: y vio Dios que todo era bueno en gran manera. El término bueno dado acá, cosa que Dios había hecho, es una repetición de la palabra con el énfasis bueno en gran manera. Quiero que vayan al Salmo 139. Al considerar el cuerpo humano, David se detuvo, al igual que mi persona. Yo creo que usted se ha detenido también. Y oiga lo que dijo David mientras pensaba en la construcción de esa magnífica obra. Amén. Cuando pensaba en ese tremendo croquis, en eso que había hecho Dios ahí, y de acuerdo a ese croquis Él lo hizo. Oiga lo que dice David, Salmo 139:14: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Dios hizo nuestro cuerpo de una manera maravillosa para habitar Él en ti. Que pocos amenes. O sea que Dios no hizo tu cuerpo para que quieras hacer con Él lo que quieras. O sea que Dios no hizo tu cuerpo para que el hombre y la mujer hagan lo que Él quiera hacer de su cuerpo. El propósito original de Dios al hacer esa magnífica creación, hablando del cuerpo humano, era para habitar en Él, para que el Ruach de Dios habitase, la vida misma de Dios habitase en Él. En el momento en que sopla en su nariz, el propósito de Dios se cumple al hacer el hombre. Entonces mi cuerpo, el propósito original por el que se creó, es para que Dios viva a través de su Espíritu Santo en mí. Amén. Vamos a 1 Corintios 3:16. El cuerpo, templo divino, habitación de Dios. 1 Corintios 3:16. Pablo dice: entonces ustedes no se han dado cuenta, los corintios. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si usted sigue leyendo el pasaje, Pablo está reclamando a la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto se había contaminado con el mundo. Porque la iglesia de Corinto estaba haciendo lo que hacían en el puerto de Corinto. O sea, la gente creyente no estaba haciendo la diferencia entre la iglesia de Cristo y la iglesia o las personas que no eran evangélicas. Entonces Pablo dice: ustedes deben darse cuenta que el templo, la casa, su cuerpo, es para que el Espíritu Santo habite en ustedes. Templo, naos, en griego, palabra que se usaba para describir el lugar más íntimo o sagrado de un templo, el nao, es decir, el lugar más íntimo y sagrado, el altar.
Mi cuerpo es el lugar más íntimo, es el altar para que habite Dios en mí. También Naos era el lugar donde la presencia de Dios era real. Como Pablo hacía referencia al edificio espiritual e individual de Dios, en el cual habita el Espíritu Santo. Vaya a la Biblia, 6:19 de 1 de Corintios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu? Amén. ¿Están ahí? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y oiga, y que no soy vuestros. Lo he dicho una, lo voy a decir dos, lo voy a decir tres y lo voy a repetir cuantas veces sean necesarias, que usted no es dueño de su cuerpo. Y no puede hacer con su cuerpo lo que usted quiera hacer. Y esto es individual. Esto no es colectivo. Esto debe saber usted. Aquí a nadie se le dice vaya y peque, vaya y haga esto, vaya y haga lo otro. Aquí cada quien es responsable de acuerdo al conocimiento de la palabra y de acuerdo a la relación que tenga con el Señor. Así que nadie va a decir el pastor es culpable por lo que la hermana anda haciendo, el pastor es culpable por lo que el hermano anda haciendo. Esto es personal, señores. Yo no tengo el tiempo para vigilarlos a todos ustedes. Pero hay gente que piensa que lo que la gente hace, yo soy el culpable. ¿Nos dijeron amén, verdad? Pero no es verdad. Yo les predico la palabra. Y el que obedece y el que desobedece, esa es culpa de él. Amén. Yo ni siquiera comiera, hermanos, para ir a vigilar a ustedes que andan haciendo. Ni tiempo de comer tuviese. Ya me hubiera muerto. Esto es muy personal. Amén, hermano. Como que se fue el gozo, ¿verdad? Este templo no debe ser contaminado con el pecado. Vaya a 1 de Corintios 6, 15 y 16. Amén. Nuestro cuerpo y sus órganos son exclusivamente de Cristo. 1 de Corintios 6, 15 y 16. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. ¿Están conmigo? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella? Está diciendo Pablo a la iglesia, a los corintios, la iglesia más problemática, la iglesia más tremenda, era la iglesia que le daba más problemas a Pablo. Pero es increíble, la iglesia de Corinto era la iglesia que tenía los 9 dones del Espíritu. No los tenía Tesalónica, no los tenía Éfeso, no los tenía otra. No, la iglesia de Corinto tenía los 9 dones del Espíritu Santo. El problema es que lo tenían para competir. Mi don es mejor que el tuyo. Mi don es, y empezó, bueno, de tal manera que estaba dividida. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. Y la iglesia estaba fraccionada, pero tenía los 9 dones del Espíritu. Entonces Pablo les está diciendo: ¿no saben ustedes que vuestros cuerpos son, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y le dice él: ¿acaso voy a quitar los miembros de Cristo yo y les voy a colocar los miembros de una ramera? No se puede. Es que no podemos servir, hermanos, o estar comiendo de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Gracias por los amenes. No se puede estar la misma fuente echando agua buena, agua limpia y agua mala o agua sucia. No podemos estar sirviendo a Cristo y a la vez estar sirviendo al mundo también. ¿Por qué? Porque yo tengo que darme cuenta que mi cuerpo fue creado para que habitase el Espíritu Santo en mí. Oiga la palabra Espíritu Santo. Eso indica que donde vive el Espíritu Santo, ese templo debe estar santo también. Pero ¿qué va a pasar si nosotros no vivimos en santidad? Cada pecado cometido contra nuestro cuerpo es un pecado contra nuestro Creador y contra el Espíritu Santo. Es decir, cada vez que yo peco contra mí, estoy pecando contra mi Creador y estoy pecando contra el que vive en mí también.
que es el Espíritu Santo. 1 Corintios 6:20. Oiga lo que dice. Y esa palabra grábesela, métasela en su mente. 1 Corintios 6:19 dice que no sabéis que no soy vuestros. Que no soy vuestro. El hombre no es dueño de sí mismo. Señoritas, no son dueñas de ustedes mismos. Caballeros, no son dueños de ustedes mismos. Y aunque se enojen con la palabra, pero no son dueños ustedes. Pastores, que yo soy yo y mi cuerpo es mi cuerpo. ¿Y a usted qué le? Sí me interesa, sí me interesa. ¿Sabe por qué me interesa? Porque yo quiero que usted me entienda que su cuerpo no es suyo. Y que no puede hacer con su cuerpo lo que usted quiera hacer. Oiga lo que dice el versículo, que no soy vuestro. Es decir, el hombre no es dueño de sí mismo. ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, todo el creyente verdadero, genuino, arrepentido, se da cuenta que él ya no se pertenece a él, porque alguien lo compró. ¿De dónde? De vuestra vana manera de vivir, en los cuales vivíamos en otro tiempo, dice Pablo a los Efesios, viviendo en la perversidad de la carne, del pecado, siendo hijos de desobediencia al igual que los demás. Entonces Cristo viene a mí, me compra, fue al mercado de esclavos y me compró. Y ahora Pablo dice, con Cristo estoy mentalmente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo voy a vivir para agradar a aquel que me compró. Entonces el creyente que se da cuenta que Cristo lo compró, se cuida. Y fue comprado no a precio barato. Cristo nos compró no con oro y plata, ni siquiera con dólares, ni el euro que ya viene. Nos compró con su propia sangre, con su propio cuerpo. Nos compró con su propia muerte. Dios nos aseguró al ser humano por un valor muy alto. El pecador redimido, comprado por un valor infinito. El hombre no tiene derecho de usar sus facultades de acuerdo con sus impulsos pervertidos. No. Él es propiedad de Dios, porque Dios te hizo, Él te creó, Él fue el que te dio la redención a través de Jesucristo, y además Él es el que te sustenta, el que te da la vida, el que te da la salud, el que te da la ropa, el que te da comida, el que te da techo. Se llama Dios. ¿Y cómo es posible que el que nos da todo, nosotros le vamos a dar la espalda? No es posible. Hay que entender a través de la palabra que si Cristo nos compró, entonces yo soy caro. Pero hay tanta gente vendiéndose por algo barato. Amén. Un día Dios no me demandará. Un día Dios recordará esta palabra. Y repito, esto es muy individual. Y que conste, esta palabra es para usted, no es para el que no vino. Al que no vino yo no le predico, predico al que está acá. La palabra es para usted. Y no se agache y diga que le pegue el detrás. Mentira, la palabra es de doble filo. Se agacha cuando va para allá, pero cuando viene de regreso me lo mocha también. Entonces aquí nadie se escapa, hermano. Nadie se escapa. Aquí todos fallamos. Pero hay gente que es buena para señalar. Hay gente que es buena para señalar a la gente. Pero cuando tú señalas, hay 3 dedos que te señalan a ti también. Amén. La divinidad anhela habitar en cada creyente. Vaya a 1 de Juan. Pastor, ¿cuándo es que Dios habita en nosotros? ¿En qué momento nos convertimos en verdaderamente hijos de Dios y no simplemente criaturas de Él? Cuando nos entregamos a Él a través de la conversión. Juan el teólogo dijo estas palabras, 1 de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. No basta simplemente con oír, no basta simplemente con que te guste, no basta simplemente con que a ti, no, es que a mí me gustan los cultos, a mí me gusta cómo predica el pastor, a mí me gusta el ambiente. No basta, tienes que arrepentirte y tienes que convertirte. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de varón, sino del Espíritu de Dios. El nuevo nacimiento es espiritual. Pero hay gente que está pensando como Nicodemo: Señor, ¿y cómo un hombre viejo puede entrar otra vez al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y el maestro le dice: Nicodemo, yo pienso que el maestro le dieron ganas de pegar un coy con Nicodemo, ¿verdad? ¡Qué barbaridad con vos, hombre! Y sos maestro de la ley, Nicodemo. ¿Sí? Y si así estás vos, ¿cómo estarán tus alumnos? Amén. Pero hay gente acusando a Nicodemo, pero hay gente que hace lo mismo que Nicodemo, como que no entendiese el mensaje, como que no entendiese la palabra. Entonces, cuando el hombre convertido se convierte en un esclavo voluntario, nadie lo obliga. Esto es voluntario. El pastor predica, los hermanos predican, pero quien toma la decisión es usted. Y yo no puedo hacerle que tome una decisión usted a la fuerza. Esto es voluntario. Vaya a la Biblia, Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Esa era la presentación de él. Pablo dice siervo. ¿Quién era un siervo? Un esclavo. Y era un esclavo voluntario. Esa es la presentación de él. Pablo, siervo, esclavo, sirviente, juperete. ¿Sabe qué significa juperete? El que trabaja con las dos manos. Usted es un juperete, entonces. Siervo, alguien que está sometido a un amo, alguien que obedece a lo que su amo dice, alguien que está pendiente de lo que el amo le manda hacer. Vaya a Romanos 6:18. Y libertados, dice Pablo, del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y cuando Pablo dice que es un esclavo voluntario y que ahora es libre, oiga, hermano, como que fuera paradójico. Gálatas 2:20. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no hago lo que yo quiero. Ya no vivo yo. Ya no voy a perseguir la iglesia. Ya no voy a ir en contra de los evangélicos. Ya no voy a arrastrar a las personas que predicaban acerca del evangelio. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y oiga esto: mas Cristo vive en mí. Y dice él en el versículo: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, la dedicación de este templo, de su cuerpo, se realiza con el bautismo, porque es el hecho de un pacto solemne. Primera de Corintios 3:17. Porque el templo de Dios, el cual soy vuestro, santo es. Santo es. Ustedes saben qué significa el bautismo, el simbolismo, ¿verdad? Muerte cuando lo meten en el agua, sepultura mientras está debajo del agua, y resurrección cuando lo sacan del agua. O sea que usted en ese momento está haciendo un voto de santidad. Y por eso es que hay tanta gente que dice: yo no me bautizo, porque al bautizarme yo voy a tener más responsabilidad. Pero ¿qué si Cristo viene y tiene 20 años de estar en la iglesia y no se ha bautizado? O sea que la gente piensa que no se va a bautizar para seguir haciendo lo malo. Pero el que es bautizado y el que no es bautizado deben vivir en santidad los dos, porque los dos ya son convertidos. Desde el momento en que aceptas a Cristo, la Biblia dice que el Espíritu Santo te sella. Eres propiedad de Dios. Independientemente tengas o no el bautismo en agua, Él ya te selló con el Espíritu Santo, y desde ese momento tú tienes que guardarte en santidad.
Y no interesa que no seas bautizado. Lo que interesa es esa convicción que tú tienes. Vayan a Primero de Reyes, capítulo 9 y versículo 3. La palabra santo, dijimos, tiene el propósito especial de apartarse. Amén. De apartarse y consagrarse para algo. Pero vea lo que dice Primero de Reyes 9:3. Así como Dios habitaba en el templo construido por Salomón, y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón. ¿Cuándo? Todos los días. Hoy también Él promete habitar con sus hijos que le entregan sus vidas a Él. Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Quién? El que me ama. O sea que el que ama a Dios es el que guarda la palabra. El que no ama a Dios no guarda la palabra. Y vuelvo, entonces, ¿qué culpa tiene el predicador? Amén. Pero de todo lo malo que pasa en la iglesia, ¿quién tiene la culpa? El pastor. ¿Cómo que si yo les he dado la libertad para que vayan a pecar a los hermanos? O para que vayan a hacer las cosas. Yo no les he dicho vayan a hacer lo malo. Siempre les predico en contra del pecado. El único culpable de que hace pecado es usted, hermano. Porque los seres humanos somos así, ¿verdad? Desde que las excusas se inventaron, nadie es culpable. A cualquiera agarramos para decir este tiene la culpa, cuando el culpable es usted, porque no ama a Dios y no guarda la palabra. Por lo tanto, Dios desea hacer morada en sus hijos. Si Dios habita en nosotros, Él te va a ayudar a entender mejor las leyes de la salud. Si el Espíritu Santo mora, usted va a entender, hermano, ya comer después de las 10 de la noche y estar lleno de esa gula, y es pecado. Siguiente día amanece mal del estómago. ¿Cómo así? Gobernar. El Espíritu Santo nos va a dar la sabiduría para gobernar y controlar las pasiones y apetitos. El Espíritu Santo nos va a ayudar para mejorar nuestros hábitos de vida. Es decir, tenemos que cuidar, hermanos, de las enfermedades. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu Dios. Pero le dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos. Salomón construyó un bonito templo para Dios, colocó el mejor material, le dio un verdadero propósito, lo dedicó al Señor. Dios le respondió a Salomón y le otorgó su presencia plena en el templo. Al igual que lo hizo con Salomón, Dios construyó un maravilloso templo también. Y ese templo, hermanos, es su cuerpo. Es su cuerpo. Lo hizo del mejor material, del polvo de la tierra. Porque Dios sabía la soberbia de nosotros. Siendo aún de tierra, somos orgullosos. Yo les decía la vez pasada, ¿qué si su cuerpo fuera de plata? ¿Qué si su cuerpo fuera por lo menos de bronce? ¿Qué si su cuerpo fuera de oro? Que capaz no caminara en tierra, anduviera en el aire. Siendo de tierra, somos orgullosos, enojados, que nadie nos puede decir nada porque ya estamos reventando. Hermano, usted de tierra, no
se la crea tanto. Amén. Y si fuimos tomados de la tierra, ¿a dónde vamos a volver? A la tierra. Un día su memoria nomás va a estar aquí. Y la gente lo va a recordar por el legado que usted va a dejar. Si usted se porta bien, la gente va a hablar bien de usted. Pero si usted se porta mal, por lo menos el día de la vela van a hablar bien, pero después no. Porque hasta que la gente se muere, la gente dice: no, es que el hermano era bueno. Mentira, cuando estaba vivo es que era malo. Así como el dueño de la funeraria. Entonces, Dios construyó nuestro templo. Lo hizo del material más especial. Le dio el ruá de Dios, el soplo de vida. Hizo su imagen y lo hizo a imagen y semejanza. Pero oiga, le dio un propósito. Y el propósito de Dios para su cuerpo es glorificar a Dios en su cuerpo. Póngase de pie. ¿Glorifica a Dios lo que usted hace con su cuerpo? ¿Está glorificando a Dios con sus hechos? ¿Está glorificando a Dios a donde usted va? ¿Está glorificando a Dios con lo que usted hace? Pregúntese en esta mañana. Padre, gracias.